Soy el ingeniero agrónomo con magíster en protección vegetal, Adriana Moya. Es jubilada del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del INIA Zulia, sus últimos 15 años dedicada al manejo integral del cultivo de cacao, y actualmente trabajo en un proyecto de la Fundación Cacao, que es una fundación sin fines de lucro con sentido social, técnico y de investigación. Sus objetivos principales es el asesoramiento, capacitación, desarrollo y formulación de proyectos de investigación sobre el manejo integral del cultivo. Implementa el sistema de información geográfica del cultivo cacao a nivel nacional, análisis físico-químicos y sensoriales de los granos del cacao, e implementa el Plan Cacao Nestlé con el fin de apoyar de manera integral a productores pequeños y medianos en la zona en 10 municipios del estado Mérida. Ya una vez establecido el cacao dentro de un sotobosque o un bosque formado, ¿verdad? Se va a emplear un manejo integral de plagas, se va a establecer un manejo integral de plagas. Ese sistema de control hay que seleccionar, integrar y aplicar armónicamente en ese bosque ciertas medidas como son la prevención, el reconocimiento de daño de los insectos y el control. Ese control se hace en una manera armónica con la finalidad de reducir las poblaciones por debajo de los umbrales económicos, con el fin de que no causen daño económico para obtener una buena producción al final de la producción del cultivo. Esos métodos pueden ser métodos químicos, biológicos, ecológicos, culturales y legales. Durante la intervención del bosque o formación de un nuevo bosque para el establecimiento del cultivo cacao, existe una microfauna de insectos benéficos, y dentro de esos insectos benéficos están los polinizadores, parasitoides y depredadores. El polinizador del cultivo cacao se llama la mosquita Forcifomia sp, las cuales existen varias especies. Aquí en Venezuela, de acuerdo a estudios realizados, existen más de 40 especies. Más sin embargo, a esa mosquita, que es el principal socio del cultivo cacao, hay que proporcionarles ciertas condiciones con el fin de aumentar su población. Y entre esas condiciones está una adecuada sombra con entrada de luz difusa, ambientes húmedos, que exista una abundancia formación de flores, proteger a la flora que está en los doseles de la sombra temporales o sombra permanente, como son las bromeliáceas, las piñitas y las heliconias. Esta flora le proporciona el agua a los polinizadores. También hay que mantener el material vegetal, hojarasca, donde generalmente están los instares inmaduros del polinizador, como sus larvas, huevos y pupa. Recordemos que es una díptera, y una díptera pasa por esos ciclos: adulto, huevito, larvas, pupa, y otra vez emerge el adulto. Entonces hay que tratar de mantener esa hojarasca y evitar en lo posible no, es prohibitivo dentro del cultivo cacao la aplicación de insecticidas y de realizar quemas innecesarias. Y si se llegan a hacer, que sean muy puntuales y controladas, no dispersarla por toda la plantación, porque esto contribuye a que la mosquita polinizadora se vaya de la plantación. Descripciones de daños y controles de las plagas de importancia económica dentro del cultivo cacao. Vamos a hacer una breve descripción
de cada uno de estos insectos que atacan a estas partes de la planta. Dentro de las plantas que atacan al follaje, ramas y cojines florales, tenemos al minador de la hoja, a los áfidos, ácaros, bachacos, comejenes, escama algodonosa, salivazo, trips, coquitos perforadores de la hoja. Dentro de los que atacan a los frutos tenemos a la chinche negra, chinche amarilla, trips y perforadores del fruto. Y a nivel del tallo, a los coquitos perforadores del tallo. A continuación le daré una breve descripción sobre los daños y controles de las principales plagas que atacan al cultivo de cacao a nivel de hojas, ramas, cojines florales, flores, tallos y frutos. El minador de la hoja. Nombres comunes se le dice minador de la hoja, esqueletizador de la hoja y pegador de la hoja. Se han encontrado nombres identificados dos especies, la Stenoma cecropia y la Cerconota dimorfa. Las partes que afectan son las hojas tiernas. Daños. Es una mariposa, ¿verdad?, de hábitos nocturnos cuyo daño lo causan son las larvas que viven entre dos hojas. Esas dos hojas se pegan y algunas veces se enrollan, ¿verdad? Se alimentan de la parte intervernal hasta dar la apariencia de un esqueleto o de un colador. Estas se desprenden o quedan adheridas a través de un tejido o un hilo de seda y se denota a través también de sus deyecciones, o sea, todo lo que va dejando de sus deyecciones. Pueden causar defoliaciones estacionalmente, pero en general, si no se detectan a tiempo, constituirán a futuro un programa grave porque causan grandes defoliaciones. Su control es remover, recolectar y quemar las hojas secas usadas como nido con el fin de eliminar el ciclo de insectos. Cuando se observan unas grandes poblaciones de estos nidos, no es valedero la utilización de aplicación de ningún insecticida, porque no les va a llegar, porque están protegidos entre hojas y hojas. Y otra medida de control puede ser la implementación de trampas de captura, como especie de la formación de 3 embudos, bien sea artesanales o embudos que se pueden comprar. Y también la implementación de trampas pegajosas. Los áfidos. Su nombre científico es Toxoptora sp. La parte que afecta son hojas, cojines florales, flores y chireles. Son pequeños insectos de color oscuro que viven en colonias. Ellos succionan o chupan la savia de los brotes de las hojas, flores y mazorca, causando marchitez. Es muy común encontrarlos en plantas jóvenes hasta los 6 y 7 años. Estos insectos generalmente están atendidos su incidencia por hormigas. ¿Qué pasa? Hay una simbiosis entre ellos. Cuando se trata de controlar a estos insectos, surgen las hormigas como protegiéndolos, porque al chupar o succionar estos insectos a las hojas o ramas o chireles o frutos, ellas sueltan o en su estado de chupador una sustancia azucarosa que le sirve de alimento a las hormigas. Su control se recomienda bajar sus poblaciones utilizando trampas de capturas y una adecuada sombra. Estos insectos generalmente se observan mucho a nivel de viveros y en aquellas plantaciones donde no se le proporciona sombra al cultivo de cacao.
Entonces, es una manera de prevención y también puede ser la implementación de trampas de colores. Se le echa una sustancia pegajosa de tal manera que ellos queden adheridos a esa trampa, y eso se coloca en lugares donde se observa la presencia de estos insectos, bien sea a nivel de vivero o a nivel de plantaciones jóvenes. Ácaros. Ese es su nombre vulgar, y nombre científico Eriophyes reyesis. La parte que afecta son ramas terminales y mazorcas a cualquier edad. Los daños son insectos que se agrupan en colonias, muchísimas colonias, son difíciles de detectar, son microscópicos. Y ellos se ubican en los brotes tiernos de las yemas terminales, ocasionando un total desprendimiento de las hojas. Se denota dentro de las ramas jóvenes a nivel de plantas adultas unas pequeñas malformaciones, crecimiento amorfo de las ramificaciones, y en el tiempo las ramas van tomando una curvatura que se le conoce con el nombre de engarruñadera o rabo de ratón. En mazorca forman una costra de apariencia rugosa que es peligrosa cuando actúa a nivel de chireles. Ya cuando el fruto pasa más de 3 meses, pues el fruto sigue creciendo y en la mayoría de los casos los deforma, y cuando ya están en fase adulta, más de 3 meses en adelante, pues se denota esa superficie costrosa dentro de a nivel de las superficies de la mazorca. Estos nos causan grandes daños a nivel de las parte de importancia económica, que es la mazorca, pero en vivero sí producen mayores pérdidas, porque las plantitas se le ve limitado su crecimiento, y si no se denota este crecimiento de una especie de repollito en la parte apical de la plantita, esas plantitas se llevan al campo y no crecen porque se ve atrofiado su crecimiento. Y de golpe le salen son chupones, pero hay que estar pendiente. A nivel de vivero también causan malformación y defoliación de brotes apicales, formándose ese repollito que les hablé anteriormente. Su control a nivel de vivero es un diagnóstico precoz. Se aíslan esas plantas que presentan ese repollito y se le aplica a un acaricida con el purín de la ortiga. Pero como estamos también a nivel de vivero, que es permitible todo, pues se le puede echar un acaricida. Y en plantaciones ya establecidas, donde se denote esa malformación o está presente todavía están presentes esas ramas en forma de rabo de ratón, cortar y quemar las ramas terminales afectadas y se sacan fuera de la plantación para posteriormente ser quemadas. Pachacos. En algunas otras partes le dicen hormigas arrieras. Los bachacos, su nombre científico, hay varias especies, es Atta sp. Existen muchas especies. ¿Cuál es el daño que hacen estos insectos? De verdad vienen a convertirse en un dolor de cabeza para los productores, más sin embargo, ellos se alborotan sobre todo cuando ya se acercan los periodos lluviosos. Se ven esos insectos en hileras por caminarías especiales, más sin embargo hay otros que son de hábitos nocturnos y no se observan esas caminerías. La parte que afecta al cultivo son las hojas. ¿Cómo se caracterizan estos daños? Son cortes semicirculares
que van desde los bordes hacia adentro de la nervadura central de las hojas, causando grandes defoliaciones severas. Ellos cosechan son las hojas, ellos no se comen las hojas, no las consumen. Lo que hacen es llevarlas hacia sus nidos o madrigueras, y allí esas hojas se descomponen, que les sirven de alimento tanto a ellos como a la reina. ¿Cuál va a ser su control? Su control sobre todo es mecánico. Uno de los controles es la eliminación de esas madrigueras con el fin de eliminar a la reina, de matar a la reina. Esas son destrucciones mecánicas, ¿verdad?, de los bachaqueros. En otros casos, a pesar de que a veces esos controles no son muy efectivos, se le proporcionan en las caminerías otras plantas como cebos, como son el repollo, la carnavalia o el nin, con la finalidad que ellos lleven esas hojas hacia sus madrigueras, y allí esas hojas se descomponen, ¿verdad? Y surge un hongo, otro hongo antagonista, que elimina al hongo con que ellos se alimentan. Esa es una forma de controlar el bachaco. Comegenes. Nombre vulgar: comegenes o cacuris. Nombre científico: Nasturtermis effrates. Parte de la planta que afecta ramas, tallos y cojines florales. Atrofia las yemas terminales de las ramas. Daños: cubren a la planta, la parte más importante de la planta, que es el tronco y ramas, ocasionando daños mecánicos que impiden el desarrollo normal de los cojines florales. Su control es mecánico, manual, con la tumba y quema de los nidos. Es recomendable que cuando se empiecen a hacer estas tumbas y estas quemas de los nidos, alrededor del árbol se coloca un plástico para recoger ese cacure tumbado o ese limpiado que se hace a nivel de tronco, porque a veces están ubicados por el tronco, forman caminería. Desde que se observan las caminerías, es necesario ya empezar la limpieza de estas caminerías previo a la ubicación de ese plástico alrededor de la planta, que no va a permitir ese plástico pues recoger todo lo que se tumba y desecharlo fuera de la plantación, porque si no hacemos eso, pues igualito queda en el suelo y otra vez vuelven a subir. También se puede implementar en los primeros 10 centímetros del tronco una especie, ponerle como aceite quemado ahí a la planta, o una grasa, de tal manera que la planta la termita no suba para formar esos cacures. Ustedes pueden denotar que hay caminerías, se forman como tipo jeje, hasta ellos buscar sus sitios predilectos y forman esos cacures. Entonces, su control es mecánico. Escama algodonosa. Nombre científico: Pseudococcus citris y Planococcus sp. La parte que afecta son los cojines florales, los chireles y mazorcas. Daños: ocasiona marchinamiento del chirel, deformación o retraso en la maduración, y provoca destrucción de flores y cojines florales. Generalmente se ve asociado a las hormigas, presentándose una simbiosis entre ellas. El control son limpias manuales de los cojines florales con brochas y quemar los restos. ¿Y cómo se recogen esos restos? Como expliqué anteriormente, colocando alrededor de la planta un plástico para que todo lo que caiga sobre ese plástico y sacarlo después fuera de la plantación. También se puede aplicar después de la limpieza un rocío blanco después de la limpieza. Protección de frutos menores de 3 meses con algún insecticida orgánico, o antes de la floración también se puede aplicar un preparado
de un producto que se llama caldo sulfocásico. El salivazo, nombre vulgar, salivazo. Nombre científico, Clastoptera globosa. Daños. Afecta principalmente los cojines florales, flores y brotes terminales. Ataca principalmente estas partes de la planta, los cuales se cubren con una sustancia blanca espumosa parecida a la saliva, por eso es que es su nombre, impidiendo el desarrollo normal de las flores. Control, igualito que el anterior, controles manuales y previo a eso, si se logran formar y si hay frutos, pues protegerlos con un insecticida orgánico a base de NIM o cualquier otro insecticida orgánico. Coquitos perforadores de las hojas. Nombre científico, se han descubierto hasta ahorita la Diabrótica sp y Epitris pectoralis. Las diabróticas son aquellos que presentan como especie de unos lunarcitos sobre sus alitas. Es un coleóptero. Y la Epitris pectoralis parecen así como esos concorrochitos que son como con colores fosforescentes. Esos son los coquitos perforadores de la hoja. La parte que afecta pues son las hojas tiernas. Los daños hacen pequeños orificios en toda la superficie foliar de las hojas tiernas y pueden ocasionar grandes defoliaciones si su incidencia es alta. Control, se pueden colocar trampas de captura. Plagas del frutos. Ahí vamos a tener la chincha negra, la chincha amarilla y los perforadores del fruto. Chinche negra. Nombre común, chinche negra o chinche hedionda. Nombre científico, Antiteuchus tripterus. Parte que afecta la mazorca. Daños. Los daños se manifiestan en forma de puntos negros, esos puntitos en la mazorca que poco a poco van formando una especie de chancros. Se va formando como una costra así, de color blanquecina. Esos chancros, a través del aparato succionador o chupador del insecto, van debilitando la corteza de la mazorca y van a permitir la entrada de otros microorganismos que dañan a las almendras. En los chireles, al chupar la savia del pedúnculo, ocasionan su muerte prematura. El daño se inicia desde el pedúnculo hacia el ápice de la mazorca. Tiene una forma de rehuir de los controles. Ellos, al ver la presencia de personas dentro de la plantación y al ser manipulados, ellos se lanzan al suelo y ocasionan, también expelan una sustancia que son urticantes. Control, remoción y quema de mazorcas enfermas, regular el exceso de sombra, y existe un control biológico con el uso de un entomopatógeno del género Phaseolomyces en adultos. Eso lo que hace es parasitarlos y los mata. Chincha amarilla. Nombre vulgar, chincha amarilla, coclillo, mosquilla del cacao, pito, arañitas. Nombre científico, Monalodium xanthophyllum y el Monalodium dissimulatum. Parte de la planta que afecta a las mazorcas. Daños. Los adultos y ninfas atacan las mazorcas con la aparición de pequeños puntitos que aparecen desde el ápice hacia el pedúnculo. Estos pequeños puntitos van creciendo y van formando manchas necróticas circulares, negras y hundidas, que al debilitar la corteza de la mazorca van a llegar a
debilitarla y van a permitir la entrada de otros microorganismos que dañan las almendras. En mazorcas jóvenes se amarillean y se secan. El daño más importante es ocasionado por la ninfa. Control manual a través del uso de un trapo para eliminar las dos fases, la fase ninfal, y en algunos casos también al adulto. El adulto no tiene gran poder de vuelo, por lo tanto es muy fácil matarlos. Control biológico: existe un entomopatógeno, Prophanurus boschini o Beauveria bassiana. Otro es recoger restos de cosecha para eliminar el insecto en sus fases de huevo, ninfa y adulto. Y la más importante de todas es regular la sombra. Tanto la chinche amarilla como la chinche negra, sus hábitats preferidos son exceso de sombrío. Entonces, una forma de controlarlo es eso, eliminar el exceso de sombra. Otro es, aparte del exceso de sombra, si el daño persevera, a pesar de que se hagan esos controles, en ambos casos se pueden aplicar un insecticida, pero en forma localizada, allí, en el lugar donde está el foco. Trips, nombre vulgar, raspador de la hoja y del fruto. Nombre científico, Cnelotrips sp. Parte de la planta que afecta mazorcas y hojas. Daños. Se agrupan en colonias y atacan a mazorcas y hojas. En las hojas forman manchas necróticas irregulares formadas por numerosos puntitos negros que dan apariencia de secas o quemadas con el tiempo. Y posteriormente estas hojas se tornan de color plateado. Estas se caen fácilmente y provocan severas defoliaciones. En las mazorcas presentan un matiz bronceado, lo que dificulta determinar la madurez del mismo. Se le considera un polinizador, pero que esta no es eficiente. Control: mantener suficiente luminosidad en las plantaciones y la recolección de frutos cuando se denota este bronceado, porque a la final estos frutos se sobremaduran y después pueden ocasionar otros problemas, como es el caso de la incidencia de los perforadores del fruto. Nombre común: perforador del fruto o mazorqueros. Nombres científicos: Carmenta theobromade, Carmenta foracemine y Gynandrosomum aurantiano. La parte que afecta son las mazorcas. Daños. En el caso particular de la Carmenta theobromade y la Gynandrosomum aurantiano, las larvas perforan las mazorcas, dejan un orificio de entrada y se observa en la superficie excrementos de color púrpura con apariencia del cipo de café. En mazorcas pequeñas devoran las almendras, ocasionando la muerte o detención del crecimiento. En mazorcas adultas, cuando ya ellas se ubican en el epicarpio, no dañando las almendras. Más sin embargo, como dejan orificios de entrada, entran otros microorganismos que dañan a las almendras. Y si no es detectado a tiempo, pues algunas veces se pueden recuperar algunas almendras. El caso de la Carmenta foracemine no deja orificios de entrada, solo se visualiza una especie de peca, como una espinilla, en ese punto donde entró la larva. La larva, como no deja orificio de entrada, se alimenta de las almendras y las daña totalmente. Control. Para el control de ambas es remover y quemar los restos de cosecha para interrumpir el ciclo de vida del insecto, en donde están los picaderos. Cosechar periódicamente las mazorcas, no dejar que se sobremaduren. Y en el caso de la Carmenta theobromade, se liberan los parasitoides de huevo, como es la trichograma. En otros casos se han detectado
enemigos naturales del orden Hymenoptera, como son Braconidae, los apanteles que parasitan las pupas y los Cerionidae, Telenomus, que parasitan a huevos. En el caso de la Pharmenta forasemine, se han descubierto también enemigos naturales como las familias Imonidae, Braconidae y Charcidae, que parasitan a la espupa. Plagas del tallo. Los coquitos perforadores del tallo. Coquitos perforadores del tallo o coquitos escopeteros. Nombres científicos: Sileborus ferrugineus, que ataca a plantas adultas, y el Xylosandrus morigerus, plantas jóvenes, aunque a nivel hay otras especies. Parte de las plantas que afecta tallos, ramas y raíces. Daños causados. El adulto, al penetrar a través de perforaciones en el tronco, entra y va formando galerías independientes que se encruzan, y al pie del árbol se van a observar, al pie del árbol, en el suelo o en las malezas, se van a observar montoncitos de aserrín muy fino. A nivel de ese daño, hay que empezar a realizar los controles pertinentes. Si eso no se hace en el momento que se detecta el daño, con el tiempo van a empezar a observar que las plantas empiezan a debilitarse, a tener unos síntomas como a marchitarse poco a poco. Y debido a esto, cuando ya ese daño es muy avanzado, se va a denotar en la superficie del tronco ciertas manchas, unas manchas circulares o alargadas, y en ese caso particular ya llegaron unos hongos. Este insecto está asociado a ciertos hongos entomopatógenos como son la Ceratocystis fimbriata, la Pseudoplodia theobromai y Fusarium, los cuales van a acelerar la muerte de las plantas. Control. Podas y erradicación de plantas in situ. Evitar heridas en las plantas y proteger con pasta cicatrizante. Desinfectar instrumentos de trabajo al cortar plantas enfermas y o secas. Si el ataque es puntual, a las plantas vecinas se le protege aplicando insecticida orgánico de manera dirigida en las bases de los troncos. Otro es el uso de trampas de capturas con la implementación de ciertos aromas como lo que dan el vinagre, el alcohol, alguna sustancia fermentada, etc. Y el control biológico con la Beauveria bassiana. Recomendaciones y medidas generales. Lo primero, reconocimiento de daños. Mantener las plantas bajo adecuado régimen de fertilización, sombrío y humedad. Remover, quemar o descomponer tallos y ramas dañados. Eliminar los árboles focos de plagas y reemplazo de otras plantas susceptibles para una mayor tolerancia y producción. Proteger los frutos en las primeras fases de desarrollo con biofungicida o bioinsecticida. Si no es posible, buscar otra alternativa de control. Cosechar frecuentemente los frutos sanos y evitar la sobremaduración. Remover, repicar y compostar los frutos enfermos y restos de cosecha. Evitar hacer heridas y protegerlos con la pasta cicatrizante. De igual manera, cuando se hace la cirugía. Desinfectar las herramientas de trabajo cuando estamos dedicados solamente a buscar plantas enfermas. Siempre hay que estar desinfectando los útiles de trabajo porque si se lleva a otra planta, pues eso se va a contaminar y se va a enfermar.
Cumplir con las medidas legales y preventivas, que esas consisten más que todo en la no movilización de material vegetal de un lugar a otro. Promover los controles biológicos, etológicos, culturales, etc. Y lo más importante de todo, promover la parte de prevención. Si nos abocamos bien a conocer qué hacer en el momento adecuado, eso es una manera de prevención, reconocer los daños de estos insectos, y eso es una verdadera ventaja sobre cualquier conocedor del cultivo de cacao. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecimiento al ingeniero Yamelis López por el diseño de la presentación, al ingeniero Magíster Raiza Rumbo por facilitarme fotos, y al ingeniero de sistema Jesús Avendaño por la elaboración del video.